Entrem en matèria i ho fem amb les amigues i els amics de Teica. Espai patrocinat per Teica. Acaben de veure 7 gols que valen una lliga i que valen un ascens a la primera divisió de l'hoquei herba femení nacional, la Lliga Iberdrola. 7 gols que anotaren el passat cap de setmana al Club de Campo Villa de Madrid les xiques, les integrants del València Club de Hockey Femení, que el passat cap de setmana varen fer història. Hoy les tenemos así, al plató de Superdeportes Todo Menos Fútbol, así Levante Televisión. Pato Rambaudi, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz de estar aquí de vuelta. Ya lo sé, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. No había plan B, ¿eh? No, no había plan B, quedó. No había plan B, es que había un solo camino y era dejarlo todo para intentarlo. Si se conseguía bien, si no se podía, no pasaba nada. Se lo explicamos a los telespectadores de Levante Televisión porque a principios de esta temporada, ya por el mes de septiembre, Pato estuvo aquí con otro miembro del cuerpo técnico e insistió en que esta temporada el ascenso sí o sí, que no había plan B ni se contemplaba el plan B y al final el ascenso sí o sí, ¿eh? Bueno, se dio. Aquí están las responsables. Las responsables son, a ver que no me equivoque con los nombres, Martina Santos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muy ilusionada de volver. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Julieta Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya con... ¿Con el parche? Con el parche. Enhorabuena, felicidades, ¿eh? Gracias. Y Marina Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Felicidades, ¿eh? Gracias. Enhorabuena a las tres, que pedazo de fin de semana nos habéis dado los amantes del hockey hierba, ¿eh? La próxima temporada tendremos 2 equipos en primera división, en categoría masculina el Carpesa, en categoría femenina el Valencia Club de Hockey. Pato, ascenso por la vía rápida. Pues lo hicisteis en semifinales ante Jolaseta, os impusisteis 4-1 y no hizo falta ni disputar la final. Bueno, vía rápida desde ahora. O sea, llevamos cuatro temporadas y nada, el camino fue siempre ascendente y eso es lo interesante. Yo creo que lo más valioso que tiene este grupo es el trabajo constante, haberse levantado del durísimo golpe que tuvimos la temporada pasada, que lo tuvimos ahí también. Pero bueno, nada, aquí estamos. 4 temporadas, ¿no? La cuarta, sí. Desde que llegaste tú a Valencia. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Y objetivo cumplido, podemos decir. Recontra, sí, súper cumplido. Me acuerdo, se juntan muchas cosas, aparte muchas historias detrás de este ascenso, mucha gente que tiene mucho que ver. Recuerdo la primera temporada, estas 2 niñas eran cadetes todavía y estaban recién empezando su primera pretemporada en senior y hoy están aquí viviendo esto, parece mágico. Mágico, Marina. Mágico, sí, ha sido increíble, o sea, un fin de semana emocionante que después de toda la temporada, todo el esfuerzo de los entrenadores, del staff del club, de las familias, vivir los 2 partidos, el ascenso y ganar la final fue increíble, un sueño. Porque el viernes, estamos viendo imágenes, jugasteis contra Jolaseta, dependía de vosotras. Si ganabais estabais en Liga Iberdrola. Sí, podía pasar de todo, pero se vio la superioridad y se vio todo el esfuerzo y se dio el 4-1 y pues ascendimos. Las hermanas Santos, Julieta y Martina, Martina y Julieta,
teníais ganas de conseguir este ascenso. Yo os he visto este fin de semana en todos los reels ahí, contagiando fuerza a los seguidores y a las seguidoras del Valencia Club de Hockey, una experiencia inolvidable, ¿no?, para las dos también. Sí, o sea, lo decías antes, nosotras, bueno, cuando vino Pato, nosotras hemos vivido solo el periodo de Pato, pero, no sé, hemos crecido en el hockey, o sea, gracias, y en la vida también, gracias a los entrenamientos, ¿no? Y pues el objetivo estaba claro el año pasado y está claro este año sobre todo, y lo hemos conseguido. Martina. No sé, es como un sueño, siempre desde pequeñas, desde que entramos al club, pues el objetivo era ojalá jugar con el primer equipo, que también estaba Ángela y era toda una referente, y era como ojalá poder llegar a jugar un día con Ángela y en el primer equipo, y jugar en División de Honor era como una cosa impensable, porque siempre, es decir, estaban intentando salvarse de División de Honor B, entonces es un sueño. Yo os decía al principio lo del parche, porque ya habéis estado aquí las dos juntas también, por separado, y las dos juntas me prometisteis que ibais a venir con el parche, que la próxima vez que vinieseis a Levante Televisión, a Superdeportes Todo Menos Fútbol, sería con la Liga Iberdrola. Habéis cumplido vuestra palabra, yo la mía por haberos traído, pero vosotras la vuestra por haber conseguido el objetivo. Sí, sí. Pero bueno, aún no está, el año que viene y la camiseta nueva. Todo tiene su tiempo, poquito a poco. Pato, ganáis la semifinal contra Jolaseta. El objetivo principal, oye, ya está cumplido, ¿no? Sí. Pero no os conformáis, al día siguiente, en la final, se cruza San Cugat en vuestro camino y lo goleáis también, 3-1. Sí, sí, porque no se trataba solamente del ascenso, más allá de que evidentemente era el objetivo principal. Se trata un poco de lo que transmite este equipo a la hora de entrenar y del gen ganador que intentamos inculcar y que ellas mismas plasman en el campo. Entonces ese mismo día, después de celebrar, nos reunimos en el hotel y dijimos, bueno, bien, paso número 1 conseguido, queda la final. No sé cuántas personas de aquí jugamos finales, pero está buenísimo y si logramos mantenernos enfocados y no nos distraemos ni con la emoción de lo conseguido ni con las emociones que pueden haber dentro del partido, corregime, les dije, mañana damos la vuelta. Digo, si logramos controlar las emociones y jugamos el hockey que tenemos que jugar, mañana damos la vuelta. Y bueno, no era un detalle menor para el común, y evidentemente a nivel institucional el ascenso era todo, pero a nosotros no nos daba igual, no mucho menos después de la temporada que habíamos hecho. Entonces, perder justo un partido y perder ese, la verdad que no correspondía con lo que el equipo había hecho toda la temporada, no se lo merecían tampoco, y bueno, creo que quedó demostrado el ímpetu con el que salieron a jugar ese partido también. 3-1 contra San Cugat en la final, y aquí la amiga que se casca 2 goles, Marina. Bueno, pues no sé, fue también increíble. Es estar, es correr, es jugar en equipo, porque los goles son de pasarse la bola, de jugar todas, y pues se dio y lo celebramos pues todas, y increíble, la verdad. A tope, ¿eh? Sí, sí. ¿Esperabais las tres que el pasado fin de semana iba a darse tan bien? ¿Se le iba a dar también al Valencia Club de Hockey? Sí, yo sí que lo esperaba. O sea, también me esperaba... Podía pasar de todo. Podía pasar de todo. Por o sea, el el primer año partido te pasado. lo juegas todo. Pero también es verdad que llevamos una temporada donde no habíamos perdido ningún partido. Llegamos al Jolaseta y yo realmente confiaba mucho. Y después, yo ya me daba la sensación de que íbamos a jugar contra el Junior. Y lo dijo una compañera antes de jugar el partido del Junior, que si jugamos otra final en nuestras vidas, seguramente no sería con menos presión que esta. Justo. Y es verdad, o sea, yo no sentía ninguna presión. O sea, sí, juegas una final y te juegas el título, que es lo que buscas. Pero el objetivo estaba cumplido. Nadie estaba como nervioso diciendo, uff, qué nervios. O sea, el objetivo estaba cumplido, pero queríamos ir a por más, obviamente, y es lo que hicimos. Martina. Sí. Pues es lo que ha dicho ella, no sabemos cuándo vamos a jugar otra final, el año que viene va a estar muy difícil. Es verdad que hay que ponerse objetivos, y a lo mejor el objetivo es llegar a la Copa de la Reina, no lo sé. Hay que quedar entre las 8 primeras, pero no sé, el equipo está muy bien. Ya algún entrenador de otros equipos también nos felicitaba, el entrenador del Vallés, que también nos lo encontramos, decía que se notaba mucho la diferencia de ritmo con nuestro equipo. Y es no perder partidos en toda la temporada, así que ¿por qué íbamos a perder ese partido? Es luchar, y la final la juegas con menos presión que el partido anterior, porque el partido anterior te jugaban mucho, entonces jugabas la final tranquila.
Marina, estabas asintiendo todo el rato a lo que estaban comentando Martina y Julieta. ¿Ibais convencidas de que ibas a conseguir el ascenso? A ver, íbamos con mucha confianza y el objetivo estaba claro, y quedar invictas, no perder ningún partido y llegar con este nivel, pues íbamos con confianza. Y si todo salía bien a nivel técnico, si no nos afectaba todo lo externo, pues había muchas probabilidades, y pues sí, pues fue así. ¿Cuántos ascensos? 18. 18. ¿Y Julieta y Martina cuántos? También. ¿También 18? Sí. Pato, tienes un equipo súper joven. Sí, pensé que me ibas a preguntar a mí la edad. Sí, muy joven y a su vez bien complementado con... Lo digo porque en 4 temporadas, 4 años, has hecho un equipo a tu imagen y semejanza. Bueno, no sé, es un poco el gen del equipo. Prefiero pensar que cada uno pone lo suyo y que le fuimos dando forma entre todos, porque al final, lo hemos hablado en otras ocasiones, al final uno puede venir con el mismo plan siempre y no siempre da igual, tiene que ser bien recibido, tiene que ser la gente que sienta que coincide con lo que ellas creen que necesitan, lograr conectar a nivel humano también, que el grupo se pueda autogestionar en muchas cuestiones también, y a nosotros nos quita un peso encima y ellas nos permiten pensar solamente en nuestra tarea. Así que es de todos, como de la gente que está acompañando desde el principio, como de la gente que confió en el trabajo nuestro, las familias que acompañan a todos lados. Es emocionante, la verdad, pensar en todo. Que lo han comentado ellas, la temporada ha sido impecable, espectacular. Sí. No habéis perdido ni un partido en toda la temporada, ni en la primera fase, ni en la segunda fase. Las cifras: 36 puntos en la primera fase, son 11 victorias, 3 empates, 53 goles a favor, tan solo 9 en contra, y en la segunda fase 8 partidos, 8 victorias. Sí. Llegáis a la Final Four el pasado fin de semana al Club de Campo Villa de Madrid, y ahí están ellas levantando sí, la Copa de la Liga. Por eso era importante para nosotros entender el camino recorrido y que nos hemos preparado para trabajar siempre un partido a la vez. Si bien a largo plazo, en búsqueda de objetivos claros, como esta vez fue el ascenso, la temporada pasada fue la Final Four, otra temporada habrá sido mantenerse o entrar en el grupo de los 8 arriba. Se prepara cada partido como una cosa única, y lo hemos hablado con las chicas antes de empezar la semifinal. Sería un error de nuestra parte preparar un partido y sumarle una carga emocional que no tenía por qué estar, porque si uno miraba los números y el juego durante toda la temporada, no había motivos para sufrir de esos nervios. Y bueno, se dio. Estamos todo el rato viendo imágenes del pasado fin de semana. Marina, Julieta y Martina, ¿qué os pasa por el cuerpo cuando estáis viendo los goles, la celebración? Pelos de punta, no sé, yo al final no termino de creérmelo del todo, o sea... ¿Todavía sí. no habéis aterrizado? ¿No habéis asimilado que sois las campeonas de liga? O sea, sí, lo tengo asimilado, pero es como... Me posiciono 3 años atrás y no termino de creérmelo, no sé. Es como algo que, pues, hemos ido trabajando, pero, no sé, era algo impensable que el Valencia pudiese ganar la Liga HB. Entonces, pues, poco a poco asimilándolo. Martina decía que no. Yo no mucho, es que al final en categorías inferiores llegas a los campeonatos, pero siempre acabas quedando, pues yo qué sé, quinta, sexta, a veces la mejor posición quinta. Entonces, claro, llegas ahora aquí y te planteas en un sitio donde tu equipo es el mejor, ¿sabes? Entonces nadie te puede ganar y es como... Además el mejor con diferencia, ¿eh? Ya, con diferencia, y entonces es como que la situación ya eres el ganador tú, ¿sabes? Entonces es como la primera vez y asimilándolo aún. ¿No? ¿Marina ha bajado de la nube o todavía sigue en alto? A ver, estamos en general, o sea, yo no me lo creo, pero veo las imágenes y digo, es que somos nosotras, tengo la medalla aquí y es increíble, o sea, desde infantiles, cadetes, que veíamos siempre a equipos ganando, levantando la copa, y ahora ves nuestro vídeo y dices, es que lo hemos conseguido. Somos nosotras, ¿no? Somos nosotras y hemos ganado y estamos ascendidas. Es increíble, es un sueño. ¿El entrenador lo tiene claro? ¿Que está en Liga Iberdrola ya? Sí. Bueno, de hecho, a ver, ellas no han parado de entrenar todavía. El grupo sí que tiene un descanso, pero ellas todavía están en dinámica del CEAR, en dinámica de selección sub-21, o sea que poco descanso han tenido. Y a nosotros nos toca también hacernos cargo de lo conseguido, y ya estamos
en reuniones planificando lo que viene, que va a ser todo menos fácil. ¿Qué es lo que viene? Bueno, la mismísima Liga Iberdrola, la élite del hockey nacional, competir contra clubes de otra envergadura, de otra infraestructura, competir contra jugadores de selecciones internacionales, ni más ni menos. Así que trabajaremos para estar a la altura de las circunstancias, que es muy difícil. Hay muchos equipos que han ascendido, no sé si muchos ascendidos así campeones, no sé, por lo menos en la historia reciente, desde que yo estoy, no se ha dado mucho. Pero es muy difícil sostenerse. Entonces nuestro objetivo ahora es eso, es mantener arriba, y para mantener arriba el objetivo tiene que ser un tanto más ambicioso, y la preparación tiene que estar enfocada a competir con los que ya están afuera de ese grupo, no contra el 12 y el 11, porque si no uno va a estar con la soga al cuello hasta final de temporada, y creo que tenemos material como para trabajar. Entonces, que me quede claro a mí, que quede grabado también, objetivo de cara a la próxima temporada, Pato, ya estamos arriba, subir y mantenerse. Sí, seguro. Lo digo porque la próxima temporada te pasaré el corte de... Es que con el nivel de este equipo y las exigencias internas y lo que se plantearnos esto como techo sería ingenuo y hasta negativo, porque al final disfrutar de la experiencia, y si venimos de ganar toda una temporada completa y nos toca perder todos los partidos arriba, no se va a disfrutar demasiado. Entonces se preparará cada partido como una final más, como venimos haciendo hasta ahora, y tratar de hacernos cargo del lugar que nos ganamos. Pato Rambaudi, entrenador del Valencia Club de Hockey Femenino de Liga Iberdrola. Felicidades, enhorabuena. Muchísimas gracias. Es el fruto al trabajo de 4 largos años aquí en Valencia. Recuerdo yo todavía cuando cogió las riendas del Valencia Club de Hockey que entrenaba al equipo por videoconferencia. Tela, no ha llovido desde entonces. Sí. Martina, Julieta Santos y Marina Alonso, felicidades, enhorabuena. Gracias. Llegáis a la Liga Iberdrola para quedaros. Ya Sí. ha quedado bastante claro. Sí. Enhorabuena, felicidades, que sigáis disfrutando de este pedazo de trofeo que habéis traído a Levante Televisión y que está presidiendo esta mesa de Superdeportes, todo menos fútbol. Enhorabuena, lo tenías merecido. La temporada que viene... El parche. El parche. Són les primeres grans protagonistes d'este Superdeportes Todo Menos Fútbol. Nosaltres seguim amb més coses ara mateix.